Hola, ¿qué tal? Una disculpa a todos. Otra vez bienvenidos. Una vez más les agradecemos por seguir la secuencia de ponencias del curso de manejo ambulatorio en pacientes con COVID-19. El día de hoy nos acompañan doctoras llenas de conocimiento y con el ánimo de informar a nuestros compañeros en formación, así como los que ya ejercen en el área clínica y a la población en general. Hoy tenemos nuestra quinta y decimosexta y séptima ponencia en vivo vía Facebook. Mi nombre es David Paredes y junto con mi compañera Cintia Carreón somos encargados de coordinar los eventos del día de hoy. Nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora Renata Hernández Nava, quien se encuentra con nosotros para brindarnos sus conocimientos acerca del tema COVID-19 en adulto mayor, evaluación y seguimiento. Pero antes de comenzar con esta ponencia y dar el micrófono a la doctora, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. Ella es licenciada en médico cirujano, egresada del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Medicina, especialista en geriatría, egresada del Hospital General de México, así como realizó su alta especialidad en cardiología geriátrica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es responsable de 3 sanitarios de residencia de adultos mayores. Y bueno, no está de más con mencionar que somos afortunados de tener una ponente con amplio conocimiento en el área, como es la doctora Renata. Antes de dar inicio, les recordamos que al final habrá una sesión de preguntas, por lo cual es importante que comiencen a realizarlas. Sin más, damos inicio a esta ponencia. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra. Puede compartir su pantalla. Hola, buenas noches. Después ya de todo este relajo, pero ya se logró. Bueno, vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar el día de hoy de COVID en el adulto mayor. Y antes de empezar, bueno, un breve información del envejecimiento poblacional. Primero vamos a hablar a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha triplicado la población mundial desde 1950 hasta el 2020, y la población mayor de 60 años actualmente es de 800 millones, y se tienen estimaciones en que en el 2050 vamos a llegar a ser 2,000 millones de adultos mayores, que va a corresponder al 22% de la población total. ¿Qué pasa en México? El año pasado se hizo el INEGI hizo su encuesta poblacional, y entonces ahí, en comparación del 2010 al 2020, se observó un aumento en la población de adultos mayores de 60 años. En 2010 estaba en 9.1 y actualmente en 12%, lo que corresponde a 15.4 millones de adultos mayores. Dentro de estos, 1.7 de estos millones viven solos, 41% son económicamente activos y 69% presentan algún tipo de discapacidad. ¿Esto por qué es importante? Porque esta pandemia se produjo en un contexto de una población envejecida y tiene repercusiones, ya que los adultos mayores, particularmente los que tienen mayor número de comorbilidades, van a ser la población que presenta mayor riesgo de infección severa, así como aumento en la mortalidad. Esto porque es por la disminución de la reserva funcional, que va a dificultar la lucha contra enfermedades e infecciones. Y las comorbilidades que tienen peor pronóstico es una alta índice de masa corporal, la obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, isquemia coronaria o neoplasias. Entonces, el impacto de la pandemia en el adulto mayor no solamente se da en el momento que se diagnostica COVID en el adulto mayor, se da previo, durante y posterior a la infección. ¿Esto por qué previo? Porque ya van temporadas muy largas de aislamiento, y estas temporadas largas van a condicionar en el adulto mayor depresión, ansiedad, incluso exacerbaciones de trastornos neurocognitivos. O si estábamos ya en el límite con un deterioro cognitivo leve, todo el aislamiento causó que ya viraran a un trastorno neurocognitivo, tal vez un moderado. Es prácticamente un año de aislamiento, entonces pues no se les puede pedir tanto a los adultos mayores, ¿no? Aunque han cumplido con como se debe. Esto se va a dar porque existe una disminución en la reserva fisiológica
debido a cambios en actividades Ay, físicas. doctora, pero qué pena que la interrumpa, pero no está compartiendo su pantalla. No me digas, Sí. Entonces no vemos su exposición. no sé por qué. Ay, Dios mío. Ay, me hubieras dicho antes. Ya. No, perdón. Entonces no sé si guste reiniciar. ¿Sí? Sí. Bueno, ok, empezamos aquí. Entonces, el envejecimiento poblacional, ya para no regresarnos a nivel de México, se aumentó de 9.1 a 12% en un periodo de 10 años y eso va a equivaler a 15 millones de mexicanos. En el adulto mayor, bueno, esta pandemia se da en un contexto de una población envejecida. Entonces, los salarios, particularmente los que tienen mayor número de comorbilidades, tienen riesgo de una infección severa, así como un aumento en la mortalidad. Esta disminución en la reserva funcional va a dificultar la lucha contra enfermedades e infecciones. Y las que tienen las comorbilidades con peor pronóstico va a ser obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, EPOC, isquemia coronaria o alguna neoplasia. El impacto en la pandemia del adulto mayor se da previo, durante y posterior a la infección. Previo porque ya van temporadas largas de aislamiento que a su vez van a condicionar depresión, ansiedad y exacerbaciones de trastornos neurocognitivos en esta población. Entonces, si teníamos un paciente que tenemos de deterioro cognitivo leve, que ya se había identificado y que con toda la limitación pues, en lo social, no salir, la movilidad, puede virar a un trastorno neurocognitivo ya mayor o disminución en la funcionalidad. Es prácticamente un año de aislamiento lo que hemos tenido que tener. Eh, Hay una disminución también en la reserva fisiológica y esto se da debido a cambios en las actividades físicas y en la pobre movilidad. Entonces, de por sí, en la población mexicana es muy diversa. Entonces, hay desde personas que viven en departamentos muy pequeños, en casas muy grandes. Entonces, eh, cada uno, si le pides que se aísle a un adulto mayor, pues nada más tal vez va a caminar en un departamento de 50 metros cuadrados o a veces hasta menos. Entonces eso lo hace difícil. Y antes había personas que incluso iban a clases de adultos mayores, entonces han disminuido, incluso limitado por completo estas actividades y entonces se ve la repercusión. Algo que es muy importante es que los familiares cercanos van a ser las principales vías de contagio en el adulto mayor. Generalmente es el nieto que salió, el hijo que salió porque tiene que trabajar, o el que ya se cansó del aislamiento, etcétera. Entonces, los principales son estos. De acuerdo a la CDC, de acuerdo a la CDC, 8 de cada 10 muertes en Estados Unidos que son notificadas por COVID corresponden a mayores de 65 años de edad. Los mayores de 61 años van a representar el 31% de la población que tiene COVID. 31 a 59% van a ser los hospitalizados, del 11 al 31% van a ser los que ingresan a unidad de cuidados intensivos y del 4 al 11% van a ser los que tienen un desenlace fatal entre pacientes de 65 a 84 años. Y en los mayores de 85 años es un poquito diferente la cosa. El 31 al 70% van a requerir hospitalización, que aumenta un poco el porcentaje. Del 6 al 29% van a requerir igual ingreso a la unidad de cuidados intensivos y el 10 al 27% van a morir. Entonces, en esta otra tabla se ve que se hicieron un grupo de comparación en pacientes de 18 a 29 años y esos los compararon con otros grupos de edad. Y en los pacientes que
65 a 74 años, la hospitalización aumenta hasta 5 veces. En la muerte, más de 90 veces. Del 75 a 84 años, la hospitalización 8 veces más. Y la muerte 220 veces. Y más de 85 años, pues hasta 13 veces comparado con este grupo. Y la muerte en 630 veces. Entonces es algo impresionante. De igual forma, de acuerdo a la Sociedad Española de Cardiología, lo mismo pasa. Vemos que a partir de los 60, 79 años más o menos, la hospitalización se mantiene casi igual, de 20 a 24%, el ingreso a unidad de cuidados intensivos de 32 a 30%. Y en adultos mayores de 80 a 89 años, aumenta la hospitalización al 19, más bien disminuye la hospitalización al 19%, y en mayores de 90 años disminuye también completamente hasta el 5%. La admisión a unidades de cuidados intensivos de 80 a 89 años disminuye del 30 al 3%. Y en pacientes mayores de 90 años, lo que pasa es que ya prácticamente pues nadie lo ingresan a terapia intensiva. Y en cuanto a la mortalidad, lo que pasa es que en los adultos de 60 a 69 vamos a tener un 4.4% de los que mueren, de 70 a 79, 13%, de 80 a 89, 23% y 25% mayores de 90 años. Entonces, esta misma tendencia la vemos en revistas de envejecimiento. Lo único que quiero aquí demostrar es que es más frecuente en hombres. La mortalidad, la hospitalización, la admisión a cuidados intensivos también. Entonces, con todo esto hay evidencia a nivel mundial que demuestra que la edad en sí misma es el factor de riesgo más importante para la enfermedad grave de COVID-19 y sus resultados adversos para la salud. Entonces, ¿qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que hace que sea severo? Pues hay un montón de razones. Primero, ¿no? La presentación atípica de las enfermedades en el adulto mayor. La exposición al virus como tal, la dificultad para que realmente permanezcan aislados, ya sea por lo que les decía de los familiares, por el que no pueden usar cubrebocas porque a veces tienen enfermedades pulmonares, porque se desesperan, porque tienen deterioro cognitivo, porque no siguen órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel pulmonar van a haber disminución en los volúmenes y capacidades pulmonares. También va a haber alteraciones estructurales y funcionales de los cilios que van a disminuir la forma en la que puede sacar el virus de manera natural el cuerpo. También la presencia de múltiples comorbilidades, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión y el estado protrombótico. Entonces esto va a hacer que se disminuya la reserva cardiorrespiratoria y aumenten las complicaciones. Y también a nivel de sistema inmunológico va a haber un fenómeno que es el fenómeno de inflammaging, que es una producción continua de mediadores de inflamación y citocinas, y también la inmunosenescencia, la disminución de el sistema inmunológico tanto adaptativo como innato y adaptativo, y el aumento de interleucinas va a causar disfunción en la respuesta inmune en el adulto mayor. Entonces, esto es lo mismo prácticamente, ¿no? El inflammaging, las comorbilidades, prácticamente todos los adultos mayores, el 86% de estos va a tener comorbilidades, siendo los más frecuentes hipertensión, por ejemplo. Entonces, si le agregamos que tiene una pobre red de apoyo, aspectos económicos para llevarlo a un hospital, si está frágil, si tiene una baja reserva funcional,
si está desnutrido, que estos a su vez van a disminuir capacidades intrínsecas de resiliencia y resistencia a la enfermedad y a la infección. Y si a todo esto además le agregamos tratamientos no individualizados, pues ¿qué va a pasar? Un desenlace que fatal y va a ser la muerte. Entonces, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas, vamos a tener típicas y atípicas en el adulto mayor. Dentro de las típicas tenemos fiebre en 70 a 92%, tos del 53 a 73, disnea 30, astenia del 23 al 81%. Y bueno, como comentario es que la fiebre es menos frecuente que en jóvenes. A veces la febrícula es un distractor en un diagnóstico, entonces muchas veces, no tiene fiebre, no está infectado, ¿no? Entonces, su ausencia no va a excluir el diagnóstico. ¿Qué consideramos también fiebre? En el adulto mayor es una elevación de la temperatura corporal al menos 1.2 grados sobre la temperatura basal, o temperatura oral mayor o igual a 37.2 o rectal igual o mayor a 37.5. El tipo de tos que va a tener es irritativa, generalmente no es productiva. Y como les decía, hay una serie francesa que dice que también el 65% van a tener comorbilidades que muchas veces van a hacer que pensemos en otra causa, como en el caso de las disnea, que puede ser por insuficiencia cardíaca. Dentro de las manifestaciones atípicas vamos a tener delirium en el 53%, dolor abdominal o evacuaciones diarreicas en el 9.2%, caídas 24%, anorexia en el 28 a 63%, cuando se tiene afecciones respiratorias, la neumonía generalmente va a ser bilateral y se va a presentar en el 75%. Y muchas veces son hallazgos que, no sé, un ejemplo, el adulto mayor se cayó y le duele mucho la cadera, tuvieron que llevarlo al hospital y entonces como protocolo del hospital o le pusieron el oxímetro y estaba desaturando, le tomaron una prueba ya sea de antígenos o PCR y salió positiva. Entonces, esto muchas veces es una consecuencia de la enfermedad. Entonces, hay que sospechar ante cualquier disnea. Los síntomas generales que podemos encontrar son estos: cefalea, anosmia, ageusia. Esto a veces también es difícil porque de por sí ya tienen alteraciones, más los fármacos que a veces causan esto, pues luego tenemos que tener una alta sospecha para realmente y conocer muy bien también a nuestro paciente. También se pueden manifestar como exacerbaciones de enfermedad cardiovascular, como insuficiencia cardíaca, que tengan un infarto o datos de miocarditis. Igual en la Sociedad Española de Cardiología, pusieron lo dividieron en muy frecuentes, frecuentes e infrecuentes. Esto es igual para que ya con calma lo vean, pero es lo que les estoy comentando. Dentro de los anormalidades a nivel de laboratorio y radiográficos, ya lo hemos ido comentando durante las pláticas, pero bueno, la linfopenia severa es importante, marcador pronóstico de gravedad. La elevación del dímero D, de la DHL, de la ferritina, la interleucina 6, las troponinas, también, aunque no tanto como estas que les había dicho que se establece como un peor pronóstico, la elevación de transaminasas, de la proteína C reactiva y de las bilirrubinas. Entonces, la infección muchas veces puede estar infradiagnosticada en etapas tempranas o en pacientes con la enfermedad leve. Nosotros queremos ver al viejito que le baje la saturación a 70% y a veces ni siquiera pasa, solamente se cae. Entonces, esto retrasa el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Entonces, ya lo diagnosticamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? O sea, sí, y tiene que haber una valoración individualizada que va a estar centrada en funcionalidad, en potencial de rehabilitación, en estado cognitivo y en directrices anticipadas, que son prácticamente los deseos del paciente. Si él en algún momento dijo, yo nunca me quiero hospitalizar, yo no quiero que me pongan un tubo en la boca, yo no quiero sufrir, yo quiero estar tranquilo en mi casa con mis cosas.
Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. También la edad, el género, la presencia de comorbilidades, los resultados imagenológicos de laboratorios como predictores pronósticos. Entonces, esta información va a ayudar a determinar el tratamiento más efectivo y con menor riesgo de complicaciones, con el fin también de evitar el encarnizamiento terapéutico. Entonces, a resumen de esta diapositiva particularmente, es que la edad no es un factor determinante para nada, ni para hospitalizarlo, ni para unidad de cuidados intensivos, para nada. Son todos estos factores los que realmente nos van a dar un pronóstico. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los médicos de primer contacto dicen, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿No? O sea, si no están familiarizados con el adulto mayor. Entonces, se propuso tener la escala de fragilidad, hacer una escala de fragilidad clínica para mayores de 65 años que se diagnostiquen con COVID y que se realice a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pacientes frágiles, con demencia avanzada, institucionalizados o con voluntades anticipadas van a tener ciertas particularidades. Esta es la escala, se divide del 1 al 9, cada uno es muy fit, el 1 es muy fit, o sea, hace ejercicio, pesas, estás fuerte, súper independiente y todo. Fit, el que sería el 2 es que no tiene alguna enfermedad importante, pero no hace tanto ejercicio como el otro, pero de repente sí, sí se echa sus momentos de hacer ejercicio, entonces, pero igual, independiente completamente. El 3 van a ser personas que tienen enfermedades, pero que están bien controlados y que de repente hacen ejercicio o consideran la caminata como parte de su ejercicio. Ya los que tienen muy leve fragilidad van a ser personas que no son dependientes, pero que sus síntomas por las enfermedades van a estar un poquito limitadas, las actividades. El 5 ya tienen fragilidad leve, son dependientes de actividades instrumentadas como finanzas, realizar trabajo en casa, transporte, los medicamentos, pero todavía pueden hacer la mayoría de las cosas solos. Ya con moderado son los que necesitan ayuda para bañarse, para algunas actividades básicas y para prácticamente todas las instrumentadas. Y para los que tienen severa fragilidad, el 7, ya son personas que son completamente dependientes de otra persona. La 8 ya son igual, que son muy severa la fragilidad, ya que igual son muy dependientes y que ya se acercan a la última etapa de la vida. Y los que están los que están ya al final de la vida, que sería el 9, que tienen una expectativa de vida menor de 6 meses. Entonces, del 1 al 4 se pueden referir adecuadamente, o sea, necesita hospitalización, lo hospitalizamos y ya, ¿no? Del 5 al 9, lo que se sugiere es que se maneje con geriatra, porque se va a hacer un plan mucho más individualizado y en ocasiones multidisciplinario, enfocado en todas las necesidades que les decía del adulto mayor. Todos tienen que tener vigilancia estrecha de signos vitales al menos 3 veces al día, reporte diario de los mismos, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y glucosa capilar en caso necesario, particularmente los que están con esteroide o que son diabéticos. El acompañamiento médico cada 48 72 horas. ¿A qué me refiero? No es necesario que vayan cada 2 días, 2 o 3 días a ver al paciente. Idealmente, si se puede, sí. Y más en un manejo ambulatorio, pero se puede hacer uso de la tecnología, ¿no? Videollamadas, ya sea por WhatsApp, o sea, de cualquier forma para que se pueda hacer de una manera más cercana. Recordar también que la evolución del adulto mayor es impredecible y muchas veces se puede presentar deterioro súbito, así como mejoría súbita. A todos se les puede dar manejo de soporte, oxígeno, analgésicos y antipiréticos, en caso necesario, dependiendo del síntoma que tenga. Corrección de desequilibrios, el hidroelectrolítico si es necesario, y el antibiótico se reserva solamente en caso de infección bacteriana agregada.
Entonces, muchas veces no hacer es muchas veces mejor que hacer de más. Entonces, ¿por qué? Porque a veces dice, ay, es que está viejito, ¿y qué voy a hacer si se me descompensa? Pues mejor le doy todo, ¿no? Todo lo que está descrito se lo doy, aunque ya no haya evidencia de en este momento, se lo doy, porque pues tengo que hacer algo. Entonces, el no hacer, porque realmente sí haces el acompañamiento, el estar al pendiente de los signos vitales, si ya le bajó, si le subió, si etcétera, etcétera. Eso muchas veces es mejor para ver cómo se va comportando la enfermedad y en el momento, si es necesario, ya referirlo, ¿ok? Entonces hay que evaluar si soy yo como médico, como persona de primer contacto, el que está intranquilo con el manejo, si son los familiares los que exigen el manejo más agresivo, de que yo vi en Facebook que el dióxido de cloro, yo vi en Facebook que el té de ajenjo, o sea, ustedes son los médicos, entonces ustedes son los que estudiaron, los que saben, entonces también es importante saber cuál es el pronóstico del paciente y todo esto que evaluamos, es importante tener una comunicación directa y real acerca del pronóstico, beneficios y riesgos del tratamiento a nivel médico-paciente o a nivel médico-familia, que muchas veces son los intermediarios con el adulto mayor. Entonces, este es un diagramita en donde más o menos es la forma en la que tenemos sospecha, hacemos una prueba diagnóstica, solicitamos estudios de imagen, laboratorio y ya, lo estadificamos, leve, moderado, grave, ¿no? Entonces, leve moderado, pues ahí lo vigilamos, como les había dicho, el acompañamiento clínico. En grave, hay que determinar qué quiere esa persona o qué quiso en esa persona. ¿Se va a mejorar? ¿Vamos a darle un beneficio con la hospitalización o no? Entonces, si decimos, no, pues la verdad es que no, no, ya platicamos, ya lo vimos, ya todo eso y prefiere estar en casa, entonces ya se habla de directrices anticipadas y entran los cuidados paliativos, para mejorar síntomas o el acompañamiento igual médico y tratar de hacer lo que se pueda hacer en casa. En caso de que digan, no, pues sí, vámonos al hospital, pues ya, se refiere y ahí acabamos, ¿no? Bueno, todo lo que sigue en la hospitalización. Hay consideraciones en el tratamiento farmacológico, sobre todo, vuelvo a lo mismo, no inventar. Hay tratamientos que tienen reacciones adversas. Los tratamientos tienen reacciones adversas y sobre todo en adultos mayores con polifarmacia. Entonces, ¿cuántas veces no llegan los pacientes que son diabéticos, hipertensos, que son isquémicos, que están deprimidos? Entonces traen 8 medicamentos, ya, de base. Y si además nosotros le agregamos todo aquel complejo vitamínico, que la Bimod, todo lo que quieran, pues más. Y mientras más, mayor riesgo de efectos adversos. Entonces, ¿y el qué hace el paciente? Pues dijo el doctor, y además genera un costo, y un costo para la familia. Entonces, no existe receta de cocina en los adultos mayores. Hay que considerar efectos adversos de los medicamentos. Entonces, en la ivermectina, ¿no? Que se da a todos, al por mayor que la Secretaría de Salud hasta da sus kits de ivermectina, citromicina y paracetamol. No hay evidencia científica que mejore los desenlaces finales, ya lo habían platicado antes. Entonces, ¿estos qué puede pasar? Mareos, pérdida de apetito, náusea, vómito, estreñimiento, debilidad, somnolencia. Y si vemos en un paciente que debutó con manifestaciones gastrointestinales y que no come, no toma agua, que, que está súper deshidratado y le agregamos algo así y genera un efecto adverso, simplemente el medicamento va a contribuir en empeorar el estado clínico del paciente. La citromicina es otro, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con la prolongación del QT. También puede dar cefalea, diarrea, vómito, náuseas. Los esteroides también pueden tener descontrol glicémico, tensional, gastropatía erosiva, anticoagulantes. Riesgo de sangrado, estos se tienen que dar idealmente en aumento de dímero D, se describe 3 veces por arriba del límite superior normal y hay que valorar también el riesgo y beneficio.
Si se tiene que dar, se da, ¿no? No es de que ahí está viejito y no lo podemos anticoagular porque pues puede sangrar. No, hay escalas pronósticas, así como en la fibrilación atrial, que se puede anticoagular un paciente de 100 años, lo mismo pasa aquí. El remdesivir, que igual puede haber elevación de enzimas hepáticas, diarrea, lesión renal, que está contraindicado en tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Y además, este medicamento generalmente debe de ser de uso hospitalario. Y tocilizumab va a ser de infecciones severas, igual también es de uso hospitalario. Entonces, de estos, realmente nada más los que están bien indicados serían esteroides y anticoagulantes. Entonces los demás pues prácticamente van de lado. Todo cambia, también esa es otra, todo cambia. Pero hasta que no haya una evidencia, no lo vamos a dar, bueno, menos yo. Y las recomendaciones dicen eso. Y siempre con los adultos mayores hay que empezar start low and go slow, o sea, poco a poco, de menos a más. Igual, las consideraciones que se tienen que tener, que prácticamente son las que les decía, hay que tener mucha consideración con los pacientes con cardiopatía, que tengan arritmias, que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, que tengan desequilibrios hidroelectrolíticos, bradicardias, y siempre evaluar la función renal, ¿no? Estas son otras que igual hay que tener esto. Y también otra cosa, hay que, como algunos de los medicamentos prolongan el QT, entonces, si ya toman, por ejemplo, un paciente que tenga fibrilación atrial que tiene tratamiento con amiodarona, yo le doy hidroxicloroquina, le doy acitromicina, le doy además levofloxacino y tiene citalopram porque está deprimido, mínimo, si ya decidimos ese tratamiento, que no es lo ideal, es tener un electrocardiograma de base y hacerle unos chequeos frecuentes. Ahora, soliciten para clínicos. Muchas veces nos encontramos de que pues, le dieron todo, pero no le pidieron ni una biometría hemática. Entonces, hay que pedirle a todos los adultos mayores biometría hemática, química sanguínea, dímero D, ferritina, proteína C reactiva, mínimo, para que se pueda estadificar el pronóstico y la gravedad. También muchas veces, por cuestiones económicas, los familiares no se realiza, entonces, pero bueno, hay que pedirlo. La inmovilización y el desacondicionamiento muscular y la fatiga van a ser frecuentes en el adulto mayor y se recomienda la rehabilitación pulmonar desde domicilio a nivel hospitalario en cuanto esté estable el paciente. Entonces, los tratamientos, ¿qué pasa en el paciente cardiópata? Los tratamientos investigados muchas veces han demostrado efectos secundarios a nivel cardiovascular y también se retiran fármacos cardiovasculares de base, lo que pasó al principio de la pandemia, que decían no hay que dar yecas por el receptor de angiotensina y entonces los van a hacer más susceptibles de la infección de COVID y muchos dejaron de tomarlos, se descontrolaron hasta que ya las sociedades cardiológicas a nivel mundial dijeron no, eso no, eso no. Entonces, sí, no podemos tener un paciente descompensado de sus enfermedades cardiovasculares, ni de ninguna. Entonces, a veces se presenta hasta el 29% de insuficiencia cardíaca en la descompensación en hospitalizados y bueno, las enfermedades cardiovasculares van a aumentar el riesgo trombogénico. El aislamiento ya durante el COVID, ya cuando tengamos diagnosticado, va a tener igual un impacto negativo, emocional, cognitivo, funcional en el adulto mayor. Vamos a tener mucho más riesgo de delirium. Entonces, ya no está en una casa, está en un cuarto y lo van a ver cada 8 horas y entonces se vuelve así el adulto mayor dice, ¿qué onda? Están con cubrebocas, dicen quiénes son estos, pierden la noción del ciclo del sueño-vigilia porque todo el tiempo están en una habitación. Entonces, se dan recomendaciones para evitar el delirium en el adulto mayor. Y la inmovilidad también incrementa el riesgo de sarcopenia y por lo tanto aumenta el riesgo de fragilidad y a su vez la mortalidad.
con más consideraciones. A veces dicen, el COVID-19 y el adulto mayor, ¿y a quién le importa, no? Pues a todos nos debería de importar, pero con sus peculiaridades características. ¿Qué pasa con el paciente dependiente? ¿Qué pasa con el paciente que tiene limitación en la movilidad, en el que tiene delirium? ¿Cómo lo manejo? En el que tiene un deterioro clínico súbito y digo, yo no, habíamos decidido que se quedara aquí, pero ya no quiero el familiar, ¿no? Vámonos a llevarlo al hospital. O qué es lo que se tiene que hacer. El que no tiene recursos económicos, el que está con familiares colapsados, el que está terminal, el que tiene potencial de rehabilitación y todo para salir adelante, pero no se quiere hospitalizar por sus mismas ideas, ¿no? Y por su misma historia de vida. Entonces, todo esto es algo que debemos de valorar en el adulto mayor. Y otra cosa, en geriatría y en la medicina no existen verdades absolutas. El tratamiento y el seguimiento se va adaptando a las necesidades del paciente y no solamente necesidades físicas, emocionales, espirituales y económicas. Entonces, es por esto que que es un arte el tratamiento en el adulto mayor. Y también algo súper importante que es recordar que la COVID no es igual a muerte. Aquí hay pacientes de 95 años, de 91, de 75, 78, 73, 86, etcétera, que salieron adelante y que no tenían necesariamente cuadros leves, ¿no? Tenían cuadros graves, algunos tenían, tenían antecedente de infartos, algunos, no sé, problemas pulmonares, EPOC, etcétera. Entonces, no todo es muerte. Y la edad solamente es un número, pero no determina la vida y cómo va a responder el adulto mayor a la enfermedad. Muchas gracias. Espero que haya quedado todo claro. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora, por tan increíble ponencia. Vamos a dar un momento para las preguntas que tengan las personas que nos están escuchando. Antes quisiera ofrecer una disculpa a toda la audiencia pues por el problema que tuvimos. No fue algo ni de los organizadores ni de la doctora, son problemas que pasan. Desgraciadamente, a veces tienen mucho alcance las ponencias, entonces, pues puede llegar a pasar este tipo de personas, pero que hagan ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, doctora. Sí. La primera. Buenas noches, doctora. En un paciente geriátrico en remisión de COVID puede estar alterada, entre paréntesis baja, la saturación por EPOC. Gracias por la ponencia excelente. Sí, sí puede estar, incluso por secuelas post-COVID. Entonces, por eso es importante empezar la rehabilitación pulmonar en cuanto el paciente esté estable. Y obviamente muchas veces requieren asistencia incluso para la rehabilitación. Entonces, como familiares, tratar de estar pegados en ellos, tratar de hacerlo idealmente 3 veces al día, con uso de inspirómetro incentivo, para que mejore esto tanto por el COVID como por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y reiniciar si en algún momento se suspendieron los medicamentos, ya sea broncodilatadores o lo que usaba para su enfermedad pulmonar. Muy bien, doctora. La segunda. El periodo de evolución en pacientes geriátricos se modifica, es decir, si han transcurrido ya los 15 días después de la aparición de síntomas y han recibido tratamiento ambulatorio con estabilidad en signos durante su evolución, ¿es suficiente para dar un alta o cuándo saber que están por fuera de riesgo en una complicación? Bueno, fuera de riesgo de COVID, ya, ¿no? Pero hay cuestiones que van después por eso se los ponía en la presentación. No nada más es, ya libró la enfermedad, es con qué secuelas me dejó. Entonces, a veces puede dejar una secuela de lesiones por presión, porque estuvo mucho tiempo en su cama, puede dejar secuelas de trastornos cognitivos, puede dejar secuelas de la movilidad que después requieran asistencia, uso de algún auxiliar para la marcha o que
y que esas mismas condiciones lo hagan frágil y lo hagan susceptible, ya no por COVID, sino por todas las demás enfermedades que podemos tener, ¿no? Entonces, un paciente frágil es susceptible a prácticamente todo. Entonces, no acaba nada más en, ya pasaron sus días de aislamiento y ya. No, hay que rehabilitarlo. Y rehabilitarlo no nada más es pónganse a caminar, hagan sus ejercicios con pulmonares y ya. No, es nutrición, es manejo de, en el caso que haya desarrollado ansiedad, depresión, también se tiene que tratar y todo se tiene que tratar. Ok, doctora. ¿En qué momento comenzar la rehabilitación pulmonar si a pesar de un cuadro mayor de 20 días persiste una disnea de medianos esfuerzos? En cuanto esté estable el paciente, cuanto antes mejor. Y vuelvo a lo mismo, rehabilitación pulmonar, y se puede adaptar, o sea, no nada más es, ay, pues compra el inspirómetro, ¿no? Porque a veces ni para eso hay, ¿no? Ya después de los gastos que se hacen, ni para eso hay, pero hay globos, hay, un montón de videos en YouTube, bueno, ya ahorita ya hay de todo. Entonces, cuanto antes mejor. Buenas noches. Quisiera preguntar si en pacientes geriátricos en estado de convalecencia post-COVID está recomendado el uso de vitaminas complementarias, ejemplo, zinc, vitamina D, complejo B, si no se cuenta con un laboratorial previo a la COVID que indique deficiencias. Normalmente la vitamina D generalmente sí. ¿Por qué? Porque por población, por estadística, tenemos deficiencias de vitamina D y más en el adulto mayor. Entonces, lo podemos usar de manera empírica porque no nada más ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ayuda al músculo, ayuda al cerebro, ayuda a la densidad mineral ósea, o sea, ayuda a muchas otras cosas. Entonces, lo ideal es que siempre tengamos un laboratorio que nos diga cuánto es la deficiencia para que también nosotros poderlo calcular y prescribir adecuadamente, pero si no, sí se puede hacer, sobre todo la vitamina D. Nos comentan de un paciente geriátrico el cual se encuentra asintomático. ¿Es necesario darle alguna terapia? Y si ya tiene tratamiento intravenoso, ¿lo mejor es suspenderlo? Pues si está sintomático, no tendría por qué tener tratamiento intravenoso. Entonces, no tendría por qué. Entonces, lo ideal, pues sí, es que no sé qué tratamiento intravenoso tenga, porque luego hay muchas cosas extrañas, pero mm, no tendría por qué estar canalizado. Lo que sí es que hay que favorecer, pues, controlar el resto de comorbilidades. Y si tiene, a veces dicen, es que le duele la cabeza y ya eso es asintomático. Eso es sintomático. Entonces se trata el síntoma. Y si le doy la cabeza, le doy paracetamol, de preferencia. Hay otros medicamentos, pero lo más adecuado para el adulto mayor sería paracetamol. Pero vuelvo a lo mismo, todo se puede usar, pero hay que usarlo bien. ¿Recomienda el uso de Rivaroxaban o Apixaban como profilaxis en pacientes geriátricos con comorbilidades como obesidad o hipertensión arterial sistémica? Sí, o sea, si tienen la indicación de bueno, de hacer tromboprofilaxis, sí, sí se puede. Nada más, sobre todo en el apixaban, hay que ajustarlo dependiendo el peso, dependiendo la función renal y ya, nada más se puede, con eso, nada más con esas consideraciones, ajustarlo. Pero sí, sí se puede usar. Cuando los pacientes requieren dexametasona intramuscular por baja saturación, ¿por cuántos días podría darse o cuál es la dosis máxima para evitar la presencia de reacciones adversas? Mm. Pues, miren, eso ya igual se había platicado. Idealmente tienen que ser 10 días, así se describen en las guías, que va esa temporalidad es la que se ha visto que disminuye la mortalidad. Entonces, ¿cuánto tiempo sin presentar efectos adversos? Lo puede presentar desde la primera dosis. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de que se puede presentar ese efecto adverso y saber qué hacer, ¿no? Entonces,
Que se puede usar más tiempo, sí se puede usar más tiempo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, siempre monitorizado. Entonces, y al mínimo síntoma, pues a tomar cartas en el asunto. Hay veces que nada más lo dejan un día, ¿no? ¿Y por qué? No sabemos. Siempre hay que individualizar y si es necesario suspenderlo, bueno, por alguna otra situación de hipertensión súper descontrolada, diabetes también muy descontrolada o alguna complicación aguda también de la diabetes, pues también tendremos que valorar. Pero en ese caso tendría que estar hospitalizado. Muy bien, doctora. Eh, Buenas noches, doctora. En cuanto a los pacientes geriátricos con neumonía, ¿puede dejar de ser mortal? Sí, sí, ya lo vieron. En la penúltima diapositiva les puse ahí personas, uno sobre todo que tiene 95 años, que estuvo muy grave en el asilo, muy, muy grave. Y ahorita está bien, ya se rehabilitó y ni siquiera disminuyó su funcionalidad. Entonces, sí, sí se puede. Ok. Bueno, en el paciente geriátrico con delirium y COVID, ¿qué recomendaciones daría? Primero, determinar la causa, ¿no? Es la infección, es el aislamiento, es algún síntoma. Entonces, el delirium es una manifestación, es como un foco que se prende y dice, algo está pasando en el adulto mayor, investígale. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué es? Es que le está faltando el aire, pues le checo la saturación. Tal vez le falta, le está disminuyendo, entonces necesita oxígeno. O tal vez le duele pues el cuerpo, entonces le doy analgésico. O si es el puro aislamiento, tratar de orientarlo, ¿no? Decirle, es tal día, estás aquí, estás enfermo, estás tal, 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 tal. Y de plano, si es algo pues que no se pueda controlar también, pues ya el uso de antipsicóticos. En las manifestaciones, cuando fue la plática de manifestaciones neurológicas, ahí también hablaba la doctora Itzel del uso del haloperidol. Entonces, ese es uno de los antipsicóticos de primera elección. Hay diferentes, ¿no? En risperidona, quetiapina, pero siempre bajo la premisa de empezar bajo e irnos despacio. Muy bien, doctora. En los adultos mayores donde su saturación previa a infección por COVID se mantenía entre 89 y 94 y que se han infectado, ¿cuál es la saturación ideal que deberían mantener durante una infección por COVID e igualmente posterior a esta? Prácticamente la basal que tenían. Entonces, o sea, si yo intento que suba a 97%, pues tal vez no lo va a llegar. Entonces, mientras llegue a la basal, eso es lo ideal, porque a veces, sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar, que ya están como acostumbrados, por decirlo de una manera burda, están acostumbrados, entonces no requerirían subirles mucho más tanto durante la enfermedad como posterior a la enfermedad. Y la última, doctora. ¿Es normal que los pacientes post-COVID muestren una saturación más baja con respecto a la que se manejaba antes de la infección? ¿Y esto cuánto tiempo dura? Sí, realmente todavía no se ha visto a muy largo plazo. Hay personas que posterior a 6 meses, todavía presentan disminución en la saturación de oxígeno. Y esto viene muy de la mano con qué hicimos después de la enfermedad. Entonces, si hicimos rehabilitación pulmonar, si no la hicimos, o si ya se presenta inmovilidad. O sea, hay muchos asegúnes. Entonces, pero sí puede permanecer mucho más tiempo. Incluso a veces volverse dependientes de oxígeno. Ok, muchas gracias, doctora, por la ponencia. Compañeros, están las redes sociales de la doctora aquí en su última diapositiva para quien quiera contactarla.
Y muchas gracias, doctora. Gracias por su De tiempo. nada, gracias a ustedes por la invitación. Bonita noche. Gracias, igualmente. Hola, buenas noches. Antes de continuar con la siguiente ponencia, quiero hablar en nombre de los organizadores, los ponentes y la comunidad educativa y el comité de alumno. Reprobamos los actos realizados al inicio de la ponencia del día de hoy y nos deslindamos de esas acciones. Queremos disculparnos por lo que pasó. El objetivo de este curso es apoyar e informar y pues de una forma u otra como aportar un granito de arena para enfrentar esta pandemia por COVID-19. Este curso es completamente gratis, es sin fines de lucro y nos da mucha pena haber tenido estos inconvenientes. Vamos a tener más cuidado en las próximas ponencias y esperamos que a pesar de las complicaciones, nos sigan recomendando, compartiendo y nos sigan viendo. Muchas gracias por su atención y por su apoyo a lo largo de estos 8 días del curso. A continuación, vamos a seguir con la siguiente ponencia y para empezar voy a darle la palabra a Cintia Carreón, quien va a hacer la presentación. Gracias, Cintia. Hola, buenas noches. Dándole continuidad a nuestro programa, damos inicio con nuestra 17ª ponencia del curso. El día de hoy nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia de la doctora Montserrat Díaz Lara, quien se encuentra con nosotros para brindarnos sus conocimientos acerca del tema COVID-19 y cuidados paliativos. Pero antes de comenzar con esta ponencia y dar el micrófono a la doctora, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. Licenciada en médico cirujano en la Universidad La Salle, especialista en geriatría por el Instituto de Salud del Estado de México en el Hospital Especializado para Enfermos Crónicos, alta especialidad en cuidados paliativos en el Hospital General, Dr. Manuel G. González. Ahora, recuerden que al final tendremos nuestra sesión de preguntas, por lo que es importante que las vayan formulando. Sin más, damos inicio a esta ponencia. Doctora Montserrat, muchas gracias por estar aquí. Si gusta agregar más datos académicos, adelante y bienvenida. Gracias. Les comparto la pantalla. Dime si ya la están viendo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, pues yo voy a empezar con mi plática de hoy. La plática va dirigida un poquito a que concienticemos respecto a este tema, ¿no? Y pues bueno, que tengamos un poquito más de información. Entonces, cuidados paliativos en COVID. Primero, ¿qué son los cuidados paliativos? Para los que no están familiarizados con este tipo de atención, la OMS lo define en el 2002 como un cuidado activo e integral que se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades, de los pacientes y de las familias, solucionando problemas de enfermedades que ponen en riesgo la vida con prevención y alivio de sufrimiento al tratar el dolor y otras necesidades como físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Entonces, aquí es bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los cuidados paliativos, nosotros o la mayoría de las personas los enfocamos o los creemos enfocados hacia enfermedades terminales, principalmente cáncer, ¿no? O enfermedades de viejitos, ¿no? Así de, no, pues ya se va a morir, entonces háblale al de cuidados paliativos, ¿no? Y no, chequen, o sea, es un cuidado para enfermedades que ponen en riesgo la vida. Y qué mejor que una enfermedad como aquí, de la que hemos estado hablando tanto, ¿no? El COVID. Entonces, esta enfermedad pues ha generado muchas defunciones. Entonces, el que las personas fallezcan con dignidad y fallezcan sin sufrimiento, creo que es primordial. Entonces, les digo, esta enfermedad es candidata a recibir cuidados paliativos debido al gran sufrimiento que genera. Ustedes han visto y yo creo que quien no ha tenido un familiar con COVID es porque es muy afortunado, o por lo menos alguien muy cercano a su familia o que conozcan, o nosotros que nos dedicamos a esta parte, pues bueno, los pacientes, ¿no? Que hemos visto cómo la gente sufre, y no nada más los pacientes, sino también la familia, ¿no? Pero el sufrimiento en esta enfermedad es tanto por los síntomas, ¿no? Los síntomas tan severos que genera,
la mortalidad, o sea, el miedo a morirte o cuando alguien fallece, el gran sufrimiento que hay respecto a esto. Pero también es bien importante la ansiedad y el miedo que hay al contraer la enfermedad. Uno, al presentarla, y otra, al tenerla, ¿no? O sea, yo creo que lo más feo de tener COVID inicialmente, aunque sea un cuadro leve, es ese miedo a complicarte, ese miedo a tener ese tipo de presentación de enfermedad grave en el cual pues mucha gente ha fallecido, ¿no? El estrés, la soledad que genera, no nada más en el ámbito hospitalario, que si bien en este tema ahorita nos vamos a enfocar a los cuidados ambulatorios, pues es importante saber que también en casa hay cierto aislamiento, ¿no? Entonces, esta soledad también nos hace sentirnos, pues, aislados y nos hace sufrir, ¿no? Otra cosa, el impacto económico. Hemos visto cómo ahorita, lamentablemente, la mayoría de las personas que se dedica a vender todos estos insumos que se requieren ahorita, el oxígeno, los medicamentos y muchas cosas que se requieren para el manejo de esta enfermedad, bueno, o sea, los precios están por los cielos, ¿no? Entonces, el sufrimiento económico es bastante, el problema social, ¿no? La etiqueta de tener COVID, de ser contagioso, del miedo, ¿no? Y pues todos los problemas familiares asociados. Y otra que también se puede considerar una urgencia paliativa, ¿no? Respecto a, ustedes lo han visto en la televisión muchas veces, ¿no? La gente se espera en casa hasta el último momento y llegan, a buscar una atención médica ya al final de la vida, ya en un estado muy, muy grave, y pues se vuelve una urgencia paliativa, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poquito. Este algoritmo se los hice muy leve, obviamente no es el algoritmo que todos conocen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Podemos tener una persona con síntomas y posteriormente hacer el diagnóstico, o simplemente que no se hace una prueba diagnóstica, pero tenemos síntomas definitorios de la enfermedad y tenemos una evolución. Esta evolución puede ser hacia la mejoría, ojalá todos pudiéramos irnos hacia este lado, ¿no? O hacia un deterioro. ¿Qué pasa cuando hay un deterioro o cuando hay un diagnóstico de una enfermedad grave? Tenemos que tomar decisiones, principalmente si se va a atender de manera hospitalaria, que es como lo más frecuente, ¿no? Que la mala noticia, ¿no? Pues es que estás requiriendo bastante oxígeno, pronto vamos a tener que recurrir a usar un ventilador mecánico o a usar algunas otras terapéuticas que solamente se encuentran de manera hospitalaria. Entonces es aquí cuando empezamos a tomar decisiones. Principalmente este es como el primer tema en el cual entramos los cuidados paliativos, pero pues bueno, debería de ser de manera por default en cualquier manejo, ¿no? O sea, nosotros como médicos ofrecerles a los pacientes siempre una amplia gama y ponerles las cartas sobre la mesa de los pros, los contras de todas las terapéuticas, y que los familiares decidan. Y esto es bien, bien, bien importante, que justo como lo decía la doctora Renata, y esto va siempre enfocado a las directrices, a los deseos de las personas, qué es lo que un paciente o qué es lo que una persona desea para sí mismo, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Entonces, justo como la frase que decía, ¿no? Esta frase me la pasó la psicóloga de la clínica del Hospital Gea González, que vamos a esperar lo mejor, o sea, vamos a esperar que el paciente la evolución se vaya hacia la mejoría, pero nos vamos a preparar para lo peor. Entonces es importante que ustedes y todos sepamos cómo manejar estos síntomas que pueden empeorar a las personas y que pueden hacerlos sentir o tener sufrimiento y que fallezcan de una manera pues bastante fea. Entonces tenemos diferentes guías, hay bastantes artículos ya respecto a cuidados paliativos. Aquí en México tenemos esta guía operativa que también les sirve bastante y está bastante completa a mi parecer. Y tenemos otras que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esta guía nos menciona que quién se beneficia de los cuidados paliativos respecto a COVID. Personas que tengan COVID-19, ya sea sospechoso o confirmado, les decía, por las pruebas, y que requieran soporte vital, o más bien que el soporte vital sea fútil, o sea, una maniobra desproporcionada, o personas que tienen una enfermedad severa al final de la vida. Todo esto va a ir enfocado a reducir el sufrimiento humano. ¿Qué es el sufrimiento? Es un estado afectivo y cognitivo negativo,
caracterizado por una sensación amenazante de la integridad, COVID. Impotencia para hacer frente a dicha amenaza, o sea, sabemos que no hay tratamiento, sabemos que me puedo empeorar en cualquier momento, sabemos que los médicos y absolutamente nadie va a poder hacer algo por mí, entonces tenemos este miedo, ¿no?, a esa amenaza y el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que nos permitan afrontarlo, o sea, entramos en un estado en el cual, aunque a lo mejor tenemos una posibilidad de mejoría, estamos tan abrumados que eso nos hace sufrir bastante. Este sufrimiento exacerbado se puede ver de diferentes formas. Primero, pues la carga de síntomas físicos, ¿no?, que ustedes ya se la saben perfectamente con todas las pláticas que hemos estado teniendo, pero pues estos síntomas nos hacen sentirnos mal, nos hacen sufrir. Otro, el miedo y la ansiedad a complicarnos y a fallecer, la falta de información y la comprensión de la patología tan nueva, ¿no?, que realmente pues estamos, pues muchos de los tratamientos siguen como que sí, como que no, ¿no? Entonces esta falta de información, la capacidad del sistema de salud que se ha visto rebasado, y la angustia por la disponibilidad de servicios médicos, ¿no? El saber si empeoramos, ok, a lo mejor empeoro, ¿no? El problema va a ser si hay hospital para mí, si hay ventilador para mí, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos de tener necesitamos dar un manejo, que todo nuestro manejo, pero que toda nuestra atención médica sea siempre con compasión. ¿Qué es la compasión? Perdón, es la habilidad de identificar que una persona está sufriendo. O sea, yo, doctora, veo que mi paciente sufre porque tiene disnea, porque está solo, porque tiene miedo, pero el tratarlo con compasión es que, ok, ya identifiqué que está sufriendo, pero voy a hacer algo para que ese sufrimiento sea menos. Voy a hacer algo para que ese sufrimiento no exista y él esté tranquilo. Entonces, les decía, esta es otra guía, este reporte está bastante completo también, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito, es importante. Esta guía nos da unas recomendaciones. Primero, el 1 y el 2 es que tengamos estas directrices anticipadas que mencionaban ya antes, ¿no? O sea, el que nosotros le preguntemos al paciente, ok, estás empeorando, estás teniendo un cuadro grave, ¿qué quieres? O sea, que él diga o sea, ¿por qué? Porque cada quien es dueño de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, mejor que nosotros podamos decidir sobre él y sobre nuestra evolución. Entonces, el poder anticiparnos hacia esto y poder identificar o poder armar entre todos, entre el médico, entre la familia y el paciente, un plan de cuidados al final de la vida o un plan de cuidados dental. O sea, que el paciente diga, sí, quiero vivir, ¿no? Por supuesto, quiero mejorar, pero si empiezo a empeorar, no quiero que me intuben, no quiero reanimación cardiopulmonar, no quiero irme a un hospital, quiero estar en mi casa, quiero estar tranquilo. O sea, que él ponga las pautas de su tratamiento, ¿no? La tercera es el manejo de la disnea con opioides. La 4 es el manejo de la disnea con benzodiazepina si es que los opioides no nos ayudan lo suficiente. Y el manejo de disnea con oxígeno, que ya también lo vimos en oxigenoterapia previamente, que también tiene cierto efecto sobre la disnea, ¿no? El 6 es que nos capacitemos en las áreas COVID a la comunicación con el equipo de protección personal. ¿Qué pasa? Que esto es mucho más enfocado a la parte hospitalaria, pero también en casa, cuando damos un manejo de manera ambulatoria, pues obviamente ahorita, o sea, vayas donde vayas, tienes el cubrebocas y no te entiendes, no entiendes a la otra persona, estás como todo el tiempo, la comunicación se ve muy afectada. Entonces, aquí les voy a mostrar una herramienta buenísima que es el Cardmedic. Son unas flashcards en las cuales para que nos podamos comunicar con las personas que están enfermas y nosotros podamos ofrecerles el tratamiento o hablarles sobre tratamiento, ¿no? En estas flashcards respecto a este tema viene el tema de cuidados paliativos, cuidados al final de la vida, decisión anticipada y testamento, y esta parte de música como para poder tener a una persona tranquila, ¿no? Aquí viene el link. Les quiero enseñar tantito rápidamente cómo funcionan. Sí se está compartiendo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿O no? Sí se está compartiendo, pero no aparece como presentado.
Ok, pero sí se ve la pantalla. Lo que quiero que vean es justo lo de CardMedic, de las flashcards. Entonces, mira, cuidados al final de la vida. No, Veamos doctora, aquí. es Eso que es, No. como solo compartió lo que es su presentación, no podemos ver fuera de eso. Tendría que volverle a dar en compartir pantalla y ya encontrar lo que quiere compartir para que se vea. ¿Ya? Ya. Ok, súper. Mire, entonces en esta parte viene, ¿no? Justo. Entonces hagan de cuenta que, por ejemplo, aquí, introducción. Esto es sobre cuidados paliativos. Ay, Dios, no se abre. No, no puedo. No, o sea, mi internet está fallando durísimo. Bueno, o sea, lo ideal, les quería mostrar esta parte que es súper bonita, en donde vienen las flashcards, entonces se pone aquí como específicamente, te menciona que, ay no, qué mala suerte, caray, porque está muy interesante, pero ojalá lo puedan checar, porque ahí justo viene, por ejemplo, si ustedes no pueden hablar o para también no lastimarse tanto con el estar hablando con el cubrebocas y con el equipo de protección, entonces viene una parte en la cual ahí se reproduce un audio en el cual se leen las cartas y justo viene en idioma español, vienen varios idiomas, ¿no? Y nos vamos diciendo, ¿no? Respecto a cuidados paliativos, por ejemplo, ahí les mencionan, vamos a cambiar, las cosas no van bien con el manejo, entonces vamos a cambiar el enfoque de tu tratamiento, nos vamos a enfocar a que no sufras, nos vamos a enfocar a que te la pases bien y a que estés tranquilo, vamos a dejar medicamentos para los síntomas, ¿no? Entonces, de esta manera vamos haciendo la comunicación de las ideas sin que tengamos que nosotros estarnos forzando o cuando se tiene el equipo completo del Tyvek para que sea más fácil. Incluso los pacientes, si lo muestras en un iPad, lo pueden leer y ser de una manera más sencilla. Ojalá lo puedan checar ustedes en casa. La octava recomendación es que el personal de cuidados paliativos debe de estar involucrado en el manejo de pacientes hospitalizados y la 9 en pacientes que se encuentran en domicilio, ¿no? Entonces, obviamente, el que estemos en casa no nos exime de que tengamos una atención de calidad y que nos enfoquemos en que estas personas no sufran. Los beneficios de este tipo de atención en pacientes con COVID es que el manejo es multidisciplinario, se manejan los síntomas, hay soporte familiar también, que eso es bien importante, hay discusión de la planificación anticipada del cuidado y soporte a los profesionales de salud. Ya lo veíamos en las pláticas pasadas, como la salud mental de los profesionales de salud es súper importante, ¿no? Entonces también nosotros en cuidados paliativos nos enfocamos mucho en esto. De la 10 a la 14 hablamos de los cuidados espirituales, que también son súper importantes, las creencias de las personas, lo que nos arraiga a este mundo es bien importante, lo que nos da este sentido de pertenencia, de permanencia. La psicología y el trabajo social también se enfocan bastante respecto a manejo hospitalario, pero psicología, pues bueno, debería de ser formar parte de la canasta básica de la atención en salud, ¿no? Y la atención de duelo en familiares, que pues obviamente si nos vamos a enfocar en personas que fallecen, vamos a tener que manejar el duelo de nuestras familias, que se quedan sin sus familiares, y el soporte psicológico al personal, como ya lo habíamos visto. Entonces, regresemos a esta guía que me parece bastante ad hoc para este tipo de manejo. Entonces, esta guía nos ofrece o nos recomienda estos dominios en la atención paliativa. Uno, el tratamiento activo de los síntomas, el abordaje de dimensiones psicológicas, afectivas, sociales y espirituales. O sea, el ver a la persona, al paciente, no como una persona con COVID, sino ver al señor Chucho, ¿no? Ver a la señora María. Decir, o sea, este paciente, esta persona tiene COVID, ok, sí, pero también tiene necesidades espirituales, tiene necesidades psicológicas, tiene necesidades sociales, y nosotros vamos a tratar a don Chucho y a doña María, no vamos a tratar a un COVID, sí, ¿no? Pero también vamos a tratar a una persona que tiene esa enfermedad. Vamos igual a optimizar la comunicación clara y efectiva, el estar hablando a los familiares, el estar diciendo pues cómo va a evolucionar, igual con el paciente.
el discutir los deseos, las expectativas del tratamiento y los valores de las personas con COVID y armar un plan de atención, un plan anticipado de cuidados, la voluntad anticipada en caso de que lo queramos hacer de manera legal o simplemente firmar un oficio donde pongamos que no quiere reanimación, que no quiere, o sea, cuáles son sus directrices. Y el apoyo para toma de decisiones, que va a ser más importante, ¿no? Les digo, ponerle las cartas sobre la mesa, decirle los pros y los contras y apoyarlos a dirigirlos a un tratamiento individualizado hacia cada persona. El apoyo a la familia, que es súper importante, la atención al final de la vida, que lo vamos a ir viendo. O sea, tenemos un paciente que tiene mucha carga de síntomas, vamos a tratarlo. Pero si este paciente está empeorando y llega a un estado en el cual está próximo a fallecer, el tipo de atención cambia, ¿no? Y vamos a tener que tener un poquito más de interés en este tipo de atención para que las personas puedan fallecer tranquilos y puedan fallecer sin sufrimiento. Y el cuidado integral de los profesionales. Hay que asegurar este tipo de atención paliativa en personas que no desean ser hospitalizadas o que no desean y no son candidatos a recibir un tratamiento de intubación y que vayan a fallecer por COVID-19. El manejo paliativo lo podemos llevar en 3 etapas. El manejo temprano, que es el manejo de los síntomas. O sea, una persona que está en tratamiento curativo para COVID y vamos a enfocarnos en que estos síntomas no lo hagan sufrir durante esa evolución de su enfermedad. Principalmente los síntomas más comunes que hemos estado viendo ya a lo largo de las pláticas es la disnea, la ansiedad, el delirium, el dolor, ¿no? También vamos a agregar aquí un poquito respecto a tos, secreciones. Cuando hay una evolución desfavorable empezamos a cambiar, que sí, seguimos manejando los síntomas, pero buscamos ya más dirigidamente aliviar el sufrimiento y dar calidad de vida principalmente al final de la vida, ¿no? En los últimos días. Y al final, si lo requerimos y si la persona está sufriendo bastante, considerar la sedación paliativa cuando hay síntomas refractarios, que es, pues, darle una oportunidad a alguien de que fallezca de una manera con dignidad. Que es bien importante, decimos mucho, sí, el manejo de síntomas, ¿no? Pero no le voy a dar morfina a un paciente inicialmente. ¿Qué pasa? Hay que evaluar ese síntoma antes de tratarlo. Principalmente saber qué tan intenso es, qué tan severo es y si es reversible con otra cosa, porque a lo mejor es que está saturando bajito y si le subimos un poquito al oxígeno, esa disnea mejora porque mejora la hipoxemia, entonces no llegamos a la morfina, ¿me explico? Pero es importante que lo evaluemos primero. Después, definir el objetivo terapéutico, o sea, si es razonable y realista que le demos un tratamiento para este síntoma. Elaborar un plan terapéutico, saber que le vamos a dar un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico ideal para este tipo de síntoma, informar adecuadamente a la familia, decirle por qué tiene ese síntoma, por qué se produce ese síntoma, cómo lo vamos a manejar, cuál esperamos que sea la evolución de ese síntoma y cuál es el pronóstico, porque también pues a lo mejor tenemos una tomografía súper fea y pues queremos mejorarle la disnea, pero no lo vamos a lograr porque el paciente está bastante grave, ¿no? Entonces hay que también tener respecto al pronóstico nuestras expectativas del manejo del síntoma. Y el seguimiento terapéutico, o sea, todo síntoma que nosotros tratemos tenemos que monitorizarlo, tenemos que responsabilizarnos de ese manejo y estarlo atendiendo continuamente. Respecto a la disnea, vamos a empezar un poquito con los síntomas. ¿Qué es la disnea? La disnea es una experiencia subjetiva de disconfort al respirar, que consiste en sensaciones que tenemos que varían dependiendo de las personas, ¿no? ¿Qué nos pueden decir las personas que tienen? Que sienten asfixia, que sienten falta de aire, que sienten que se ahogan o que se sienten muy fatigados, que no respiran bien, ¿no? ¿Qué es súper diferente? La taquipnea no es disnea, o sea, que estén respirando rápido no quiere decir que el paciente tiene disnea. Que el paciente esté desaturando no es igual a que tenga disnea. Y que tenga un trabajo respiratorio aumentado tampoco quiere decir que tenga disnea. La disnea es un síntoma. La disnea el paciente lo refiere como una experiencia subjetiva, vean, como algo que lo hace sentir mal, pero es el paciente es quien lo refiere.
¿Cuál es el manejo no farmacológico de la disnea? Tenemos la ventilación directa. Bien podemos darle desde un abanico para que se esté echando aire a la cara, o un ventilador de estos chiquitos que venden en el metro, ¿no? Que son así directos a la cara, o también estos ventiladores más grandes, que otra es que el cuarto se mantenga a una temperatura fresca. El calor nos hace sentirnos un poquito más sofocados. Entonces, el mantener una temperatura fresca en el cuarto nos puede ayudar a este manejo de la disnea. Y la sedestación, que es bien importante, que nosotros pensaríamos, sí, es que sentado, pues el tórax se expande mejor y tiene mejor manejo de la disnea, ¿no? Pero pues eso también va a ir enfocado al paciente, ¿no? Apenas tuve un paciente que me decía, es que si yo me siento, me falta más el aire, prefiero estar acostado. Entonces, ni modo que yo le diga, no, señor, en el libro dice que la sedestación mejora la disnea. Pues no, tenemos que individualizarlo, ¿no? Otras son las técnicas de relajación y el manejo de ansiedad. Esto nos va a ayudar a manejar la disnea. Respecto al tratamiento farmacológico, es importante que para la disnea moderada y severa, la de elección es la morfina, y este tratamiento va dirigido a reducir la respuesta ventilatoria en respuesta a la hipoxemia y la hipercapnia, reduce también el esfuerzo ventilatorio, incluso algunas series hablan de que hay broncodilatación y mejora la disnea, y disminuye la ansiedad. Va dirigido a que disminuyamos el síntoma de un 20 a un 30%, y las opciones que tenemos son intravenoso, cuando tenemos al paciente grave en casa y tenemos una vía venosa, o puede ser subcutáneo o vía oral. Vía oral son 5 miligramos cada 4 horas y podemos dar rescates cada 4 horas igual. Subcutáneos son de 3 a 5 miligramos cada 4 horas igual, y la dosis IV es 2 miligramos cada 4 horas. ¿Qué tenemos para la tos? La tos podemos manejarla con dextrometorfano, con vía oral de 15 a 30 miligramos cada 6 horas, o incluso también podemos dar morfina si no mejora con el dextrometorfano, pero la dosis es más chiquita, vamos 2.5 cada 4 horas. Un manejo no farmacológico para la tos es humidificar el aire. Ven, ahora los concentradores en casa también ya tienen humidificador del oxígeno, entonces también es una buena opción. Y las posturas, ¿no? El buscar una postura que no nos genere tanta tos. Respecto a las secreciones abundantes, no se ve tanto en COVID, pareciera ser un poquito más de tos seca, pero al final de la vida podemos llegar a tener secreciones. Entonces, para el manejo de estas secreciones, podemos usar butiliocina, ayudarnos de su efecto adverso, que es un efecto secante, y se puede administrar un ámpula de 20 miligramos subcutáneo cada 8 horas, igual PRN, ¿no? Cada que el paciente lo requiera. ¿Qué es bien importante? Si vamos a manejar opioides, sabemos que la mano que prescribe opioides prescribe laxante y también manejo para las náuseas. Los laxantes producen estos dos síntomas bastante frecuentes, entonces es importante que si vamos a dar un manejo con morfina, tenemos que dar un manejo laxante. Puede ser lactulosa, Contumax o fenócidos respecto a la intensidad del síntoma, para también no producir más sufrimiento ahora gastrointestinal. Respecto a las náuseas, se puede manejar con metoclopramida, ya sea vía oral 10 miligramos cada 6 horas, o subcutáneo 5 miligramos cada 6 horas. Bueno, también con ondansetron 4 miligramos cada 8 horas vía oral, o subcutáneo de la misma manera. Para la ansiedad podemos manejar diferentes fármacos, principalmente las benzodiazepinas, puede ser con midazolam, 5 a 10 miligramos cada 6 horas, o incluso clonazepam tabletas o solución oral de 0.5 a 2 miligramos cada 6 o 4 horas, y lorazepam tabletas de 1 miligramo media cada 6 horas hasta lograr un efecto. Respecto al delirium, ya lo había mencionado la doctora Renata y es bien importante que el delirium principalmente lo vemos en adultos mayores, pero también en personas que están sufriendo bastante por esta parte de la hipoxemia, se puede ver muy frecuente un delirium, igual pues, en casa, y asusta a la familia, asusta a las mismas personas, ¿no? Entonces es importante tratarlo, el de elección igual, aloperidol, 1 miligramo cada 8 a 6 horas, y la dosis máxima vamos hasta 50 miligramos aquí en estas etapas al final de la vida. Y otra cosa, las medidas antidelirium, el favorecer que haya un ambiente tranquilo, que las luces sean luces tenues, luces cálidas, que no haya ruidos, que todo
se mantenga como un día normal, ¿no? Que haya un buen clima, les digo que sea un clima, pues si el paciente es muy friolento, mantenerlo calentito, o si tiene mucho calor, mantener el cuarto fresco, ¿no? Las restricciones físicas, mucho ahorita, pues obviamente con las cánulas nasales nos van a hacer esta restricción física, pero también el buscar que el paciente no se sienta limitado en sus movimientos, y la reorientación, el estar diciendo, hola, buenos días, hoy es martes, ¿no? O sea, hoy es tal día, estamos en tal mes, es de día, mira, fíjate, abrir las ventanas durante el día, en la noche mantener las luces bajas para que sepa que es de noche. O sea, son medidas que nos hacen nada más sentirnos mejor, pero que tenemos este efecto sobre el delirium y requerir menos manejo antipsicótico. Regresando a esta parte del apoyo familiar y a la atención al final de la vida, los cuidados al final de la vida. ¿Qué pasa? Ya tenemos un paciente grave, ya tenemos un paciente que le dimos todo el arsenal de medicamentos, le dimos todas las medidas y lamentablemente está evolucionando hacia empeorar y hacia al final de la vida, ¿no? ¿Qué tenemos que enfocarnos entonces? La calidad de vida, continuar con nuestro manejo de síntomas, pero enfocarnos mucho esta parte, que el paciente fallezca en casa, que el paciente fallezca de la mejor manera, mantenerlo cómodo, mantenerlo tranquilo en casa, el darle muchas muestras de cariño. Sabemos que esto se puede ver un poco limitado debido a esta parte de que también los familiares pues estén con estas medidas de prevención, los cubrebocas, la distancia, ¿no? Pero bueno, el poder darle muestras de cariño, ya sea, pues ahorita tenemos mucho estas herramientas del teléfono, estas maneras de hacer a lo mejor reuniones remotas por Zoom, por estas medidas tecnológicas para que nos hagan sentir cerca de nuestros seres queridos, ¿no? Y podamos darle un buen final de la vida a nuestros pacientes. Y el acompañarlos, ¿qué pasa? Que nosotros tampoco estamos, más bien, también podemos dar ese acompañamiento a nuestros pacientes, ¿no? Un tacto, agarrarle la cabeza, agarrarle la mano, decirle estoy aquí, cualquier cosa que usted necesite, el darle nuestro tiempo, el estar disponibles para ellos, ¿no? Y más al final de la vida, que las cosas pueden empeorar, el poder darle el apoyo principalmente a la familia que nos va a requerir y nos va a necesitar mucho en ese momento. Respecto a la sedación paliativa, ¿qué pasa? Si a mí me preguntan, a mí me gustaría fallecer dormida, no darme cuenta, el poder irme a dormir y ya no despertar, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, o a lo mejor sería lo que a la mayoría de las personas nos gustaría. La sedación paliativa busca esto. La sedación paliativa no es eutanasia, no se confundan, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque la sedación paliativa, ¿qué es? Es la administración de fármacos que nos hagan disminuir ese nivel de conciencia y nos produzcan como un sueño fisiológico. ¿Para qué? Para que los pacientes no sufran. Principalmente es para pacientes que no son candidatos a cuidados intensivos o a tratamientos ya más avanzados, que tengan síntomas severos y refractarios, principalmente la disnea y la ansiedad, y que tengan esta urgencia paliativa, ¿no? Cuando los pacientes ya vienen muy, muy, muy graves y no hay algo que podamos ofrecerles respecto a ventilación, podemos ayudarlos a que por lo menos no estén conscientes de esa disnea tan severa. ¿Qué es importante? Son unos puntos bien claves respecto a la sedación paliativa. El síntoma tiene que ser refractario. O sea, si podemos tratar el síntoma y mejorarlo con fármacos sin tener que sedarlo, pues bueno, es lo ideal, ¿no? Hay que hacer una constancia de este síntoma y de esta elección en la historia clínica o en el expediente del paciente. La sedación paliativa tiene que ir dirigida a tener la intención de aliviar el sufrimiento de la persona. Hay que buscar los fármacos indicados, el firmar un consentimiento informado es lo ideal, y que el manejo sea interdisciplinario. Nosotros en cuidados paliativos, por lo general, somos referencia, somos un servicio o un médico interconsultado. Entonces es importante que este tipo de manejo se haga de manera conjunta, o sea, que el tratante y nosotros estemos de acuerdo, obviamente también con la familia y con el paciente, para que podamos realizarlo. La nueva guía de sedación paliativa de la SECPAL, que es de ahorita del 2021 en enero, recomienda inicialmente el midazolam. Tenemos otras medidas, pero pues bueno, el MIDA es una muy buena opción.
la dosis va de 2.5 a 5 miligramos subcutáneos cada 4 horas hasta lograr que el paciente esté dormido. Posteriormente, si se requiere continuar con la sedación, se hace un cálculo de las dosis que se requirieron en un día, se calcula y se deja esa misma dosis para una infusión de 24 horas para lograr que el estado continúe. ¿Qué pasa si mi paciente fallece? Como saben, ahorita, pues bueno, ustedes, pues podemos llegarlo a tener, esperemos que no, que ya esto baje, ¿no? Pero pues lamentablemente existe, lamentablemente pasa. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente ya falleció? Es bien importante que también tengan o informen a los familiares respecto a estas nuevas medidas de sanidad también, respecto a los funerales, ¿no? Saben que se está prefiriendo la incineración, también que las funerarias, pues bueno, lo están dejando como requisito al tener este diagnóstico, ¿no? Y otra es bien importante, que no se están haciendo velaciones, en algunos lados sí, ¿no? Pero que lo ideal sería que busquemos este tipo de rituales o el poder cubrir este tipo de rituales a los cuales estamos acostumbrados, principalmente nosotros como mexicanos, el poder llevarlos de manera virtual, poderlo hacer de medios en línea, ¿no? Hay muchas formas, ahora las misas se están ofreciendo de manera en línea, también incluso se llegan a hacer como blogs en los cuales la gente da su pésame a la familia, manda palabras de amor y de cariño, de apoyo. Entonces son buenas medidas, ¿para qué? Para que busquemos el disminuir esta pandemia y el que no haya mayor propagación del virus. Respecto al certificado de defunción, que es algo bien importante que nos va a tocar como tratantes de los pacientes de manera ambulatoria, es que, bueno, la forma que se puede realizar es que vamos a Xocongo, que es en donde están las oficinas, llevamos, solicitamos el certificado de defunción, se llena y se le entrega a los familiares, o la forma más sencilla y la forma más rápida es que las funerarias pues ya tienen médicos certificantes que pueden hacer el favor con una módica cantidad, ¿no? de llenar el certificado y pues que sea la manera más rápida, ¿no? O si el paciente tenía IMSS o ISSSTE, se puede acudir a su clínica familiar, solicitar un médico visitador, va a casa, realiza el certificado de defunción y de esa manera poderle ayudar a los familiares a que los trámites sean más sencillos y más rápidos. El apoyo a las familias es bien, bien, bien importante. Nuestro tratamiento, nuestra atención, nuestro seguimiento no termina cuando el paciente fallece. Tenemos que apropiarnos de nuestras familias, de las familias de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque acuérdense que son parte de nuestra atención como cuidados paliativos. Entonces hay que llevar un seguimiento del duelo, hay que estar con ellos, hay que apoyarlos y ofrecerles esta atención psicológica. De manera hospitalaria se trabaja en cuidados paliativos en equipo y tenemos siempre psicólogos con nosotros, pero bueno, de manera ambulatoria, pues es importante que también se busquen a su psicólogo de cabecera, ¿no? Y puedan ofrecerles a los familiares este tipo de atención porque se requiere, porque ahorita el sufrimiento que genera en la familia el fallecimiento, pues no nada más es el de mi paciente falleció, sino falleció de una muy mala manera y pues falleció en pandemia, ¿no? Que nadie quisiéramos fallecer ahorita de COVID o que nuestra familia falleciera de COVID. Y otra cosa bien importante, los legados. Ahorita se ha visto mucho en varios artículos en bibliografía española. Estamos viendo que se están imprimiendo electrocardiogramas de los pacientes o se quedan como mechoncitos de pelo para tenerlos siempre consigo mismos o este tipo de legados. Existe bien bonito, bueno, a mí me gusta bastante, en el cual hay varias costureras que le llevas una prenda o la prenda favorita de tu familiar y te hace un oso para que siempre lo tengas cerca, o incluso hay joyería que lo hacen con con cenizas de tu persona de tu familiar, perdón, para que siempre lo traigas contigo. Entonces es bien importante que le prestemos atención a todas estas medidas. ¿Por qué? Porque somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos, no nada más no nada más deberíamos de ser médicos, deberíamos de enfocarnos más bien todavía a expandir nuestro tipo de atención y nuestra atención médica hacia todas
las partes de nuestra persona, la parte psicológica, la parte espiritual y la parte emocional, no la dejen a un lado. Somos humanos y como buenos humanos tenemos que tratar a las personas también. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora, por compartirnos parte de sus conocimientos. Bien, ahora la comunidad quiere referirles que el link que mencionó la doctora estará en la página para que los puedan revisar con calma. Y bueno, ahora daremos paso a la sesión de preguntas. Bien, dice, ¿cuándo considerar benzodiazepinas? ¿Cuál recomienda y a qué dosis? Pues mira, o sea, realmente, o sea, tú lo vas a ir viendo, como lo dijo bien la doctora Renata, nosotras como geriatras manejamos mucho este tipo de atención, o sea, el individualizar a la persona, ¿no? O sea, tú vas a ir viendo qué tanto la ansiedad o qué tanto el paciente está sufriendo por esta ansiedad. Puedes empezar con dosis bien chiquitas, como viste en la presentación, incluso, o sea, yo te recomiendo, ¿por qué? Porque es la que se tiene más a la mano, el clonazepam, el ribotril, y más cuando están ya al final de la vida, para que sea más sencillo de encontrar, ¿no? O sea, o sea, en cualquier farmacia encuentras ribotril, ¿no? O el lorazepam, que es de una vida media más corta, que eso nos puede ayudar para que no tengas como tanta somnolencia en el paciente y lo mantengas un poquito más alerta y el efecto del medicamento se vaya más rápido. Pero las dos son muy buenas opciones. El midazolam es ahorita escaso, ¿no? Y está un poquito en desabasto y difícil de encontrar, pero el clona y el lorazepam son muy buenas opciones. Ok, doctora. Siguiente pregunta. Como médicos generales no podemos prescribir opioides. ¿Cuándo considerar una interconsulta a la especialidad de cuidados paliativos? Va a sonar como háblame desde el principio, pero realmente, o sea, los cuidados paliativos no se tienen que guardar hasta el final de la vida, o sea, podemos estar desde un principio, o sea, tenemos tipo de tratamiento, o sea, la atención puede ser atención de soporte que va en conjunto con el tratamiento curativo, ¿no? Para el manejo de síntomas, el abordaje de la familia, y todo, o sea, como desde una manera inicial, me explico, porque se requiere. Entonces, entre más rápido, mejor, para que podamos tener una mejor atención y una mejor calidad de vida durante el proceso también. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta. Dice, en pacientes que son candidatos a terapia intensiva con buen pronóstico, ¿se debería insistir a pesar de la negativa del mismo al tratamiento? Híjole, esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? O sea, realmente yo creo que tú debes de respetar la autonomía de tu paciente y sus deseos. Sí que pasa que a lo mejor tú decirle, tendrías chance, ¿no? O sea, te digo, yo creo que la frase mejor es esto, o sea, el ponerle las cartas sobre la mesa, el decirle, tienes oportunidad, tienes este chance de mejorar, ¿por qué? Porque pues la intubación temprana tiene beneficios sobre tu salud, ¿no? Pero si el paciente te dice que no, yo creo que incluso insistirle es pues estarlo atacando, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que es más bien, primero el que tú trates de ganarte la confianza con ese paciente, ¿no? El que pues te tenga esa confianza y sepa que tú no le vas a mentir, que tú no lo quieres hospitalizar nada más para, no sé, para empeorarlo, ¿no? El poderle ayudar y el poderle transmitir que el beneficio de hospitalizarlo va a ser en pro de su salud, ¿no? Y si aún así él no quiere, pues bueno, a nosotros nos queda respetarlo y tratarlo y acompañarlo en cualquiera que sea su decisión. Claro, doctora. Siguiente pregunta. Dice, doctora, ¿cómo abordar a la familia que se encuentra en negación ante la situación de su familiar? Híjole, mira, es difícil, ¿no? O sea, realmente incluso, o sea, nosotros en la clínica del GEA es reunión, 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 ¿no? Y incluso a veces sales de una reunión y dices, es que lo entendieron todo perfectamente, la familia quedó súper informada y todo lo entendió, y al ratito te hablan otra vez y que sabes qué, que no,
¿no? O sea, entonces es bien importante porque no es algo, es un proceso, o sea, es un trabajo continuo, no va a ser todo el tiempo. Y como lo hemos visto, va a haber momentos en los cuales a lo mejor, bien, lo decían en la plática pasada, o sea, va bien y de repente empeora y dicen, no, no queremos intubarlo, pero de repente empeora más y ya está sufriendo muchísimo y dicen, no, sí, mejor que lo intuben y todo y se van al hospital en ese momento, entonces la familia sufre más. Entonces, ¿qué es bien importante? Irlos acompañando, estar con ellos todo el tiempo, resolver todas sus dudas, estar atentos de esto y pues tener mucha paciencia. O sea, es bien importante que te pongas o sea, que te pongas en sus zapatos. Trata de pensar cómo están sufriendo ellos. O sea, si tú nunca has tenido un familiar que ha sufrido esta enfermedad o que si tú nunca has tenido un familiar que ha sufrido cualquier otra enfermedad, creo que todos como familiares nos volvemos ciegos, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esa forma, tú puedes decir, o sea, es que yo qué haría si esa persona fuera mi mamá. O sea, creo que yo estaría igual, o si fuera mi abuelita, o si fuera yo, ¿no? Entonces, piensa de esa manera inicialmente para que tú te pongas, te digo, en los zapatos de la persona y digas, o sea, ok, a ver, no están entendiendo, pero ¿qué están sintiendo? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué es lo que está pasando? Y de esa manera ir enfocando. Y pues bueno, si no se puede, pues ni modo, ¿no? Pero ir buscando siempre el poderlos apoyar de esa manera. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta dice, ¿cuál sería la mejor recomendación para la toma de decisiones en un paciente con deterioro cognitivo? Híjole, es súper. Qué buena pregunta, ¿sabes? Porque creo que tenemos que irnos nosotros cambiando el chip desde una manera inicial a toda persona que nosotros veamos que tiene un deterioro incipiente, ¿no? El poder sentar las bases y las directrices anticipadas desde un principio, ¿no? Cuando podemos decidir, y eso es bien importante. Ahorita, incluso piénselo para ustedes mismos, ¿no? O sea, cualquiera ahorita estamos en riesgo de tener COVID, en riesgo de fallecer o de contagiarnos, ojalá que no, ¿no? Pero todos, el que empecemos a platicar en nuestra casa siempre, qué es lo que nosotros queremos para nosotros mismos, qué es lo que nosotros queremos para el final de nuestras vidas, cómo queremos fallecer, cómo queremos ser enterrados. O sea, eso es bien importante tenerlo. ¿Qué pasa cuando justo, no? Sí, doctora, la pregunta fue, ahora ya no se decidió, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, yo creo que validar a los familiares es bien importante. Primero, el poder hacerlo entre los familiares más importantes o más allegados, la familia nuclear, y el poder también hacerles ver que la decisión que tomen, no hay decisiones correctas. La decisión que tomen va a ser la mejor para su familiar. ¿Por qué? Porque le están pensando para él, ¿me explicó? O sea, porque lo quieres, porque te preocupa, estás pensando eso. Ya sea que decidas intubarlo y llevarlo al hospital y todo, o ya sea que decidas que se quede en casa y fallezca con ustedes, las dos decisiones son buenas porque lo vas a decidir pensando en tu familia, pensando en la persona en la que quieres. Entonces yo creo que es bien importante validarlo y decirles eso, o sea, y no hacer caras, ¿no? O sea, bueno, o sea, muchas veces como de, no es que no queremos hospitarlo, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, o sea, tú dices, ok, va, ¿no? O sea, es muy importante, es válido, está bien, entonces nos vamos a enfocar en que el manejo vaya dirigido a esto, a que el paciente no sufra en casa, ¿no? Pero pues bueno, en deterioro cognitivo lo ideal sería que en etapas incipientes, en etapas iniciales del deterioro, se platique con las personas respecto a directrices anticipadas, pero ya que no existen, pues bueno, no hay decisiones correctas. Claro, doctora. Siguiente pregunta dice, ¿cómo manejar la situación cuando se requiere una acción para preservar la vida, pero esta va contra las costumbres, tradiciones del paciente o de la familia? Volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que lo ideal es que respetes a la gente, ¿no? O sea, porque todos tenemos nuestras formas de pensar, o sea, incluso nosotros médicos es como de, no, es que no me voy a tomar medicamentos porque no me gusta,
¿no? Y dices, bueno, te puedes tomar un paracetamol y sentirte mejor, ¿no? Pero ¿qué haces? Te respetas a ti mismo. Entonces, si tú te respetas y a ti te gustaría que te respetaran, yo creo que lo ideal es que nosotros nos llevemos o nos manejemos o nos conduzcamos de esa manera, ¿me explico? O sea, el que la familia lo decidió, si para ti eso está mal o para ti eso pues no es compatible con tu forma de pensar, eso no quiere decir que para esa persona sea algo incorrecto. Eso quiere decir que ellos tienen ese pensamiento, ellos toman esas decisiones. Entonces, lo que a nosotros nos queda es simplemente, pues, te digo, ponerles las cartas sobre la mesa, ofrecerles las cosas que tú les puedes ofrecer, las cuales ellos pueden ser candidatos a tenerlos también, siempre dirigidos también a su pronóstico, ¿no? O sea, que realmente, o sea, si ves a una persona que ya está súper grave y decirles que hay que intubarlo y hay que, yo le voy a enseñar en su casa a reanimarlo para que cuando su familiar caiga en paro, usted le dé reanimación y mejore. O sea, no, tienes que ir enfocado a medidas que sean, que no sean futiles, o sea, medidas que sean útiles y beneficiosas para tu paciente, siempre en pro de sus deseos. O sea, si el paciente, por ejemplo, o sea, respecto a religión, ¿no? No quiere ser transfundido y se está muriendo desangrado, pues, o sea, en ti no está decirle, a ver, señor, entienda, se está desangrando, tiene que olvidar toda su forma de pensar, sus creencias, sus deseos y vivir. O sea, si su deseo y su forma de conducirse en la vida es esas creencias justo porque tienen esa religión, entonces a nosotros nos queda o nos resta respetarlos y ayudarlos a que no sufran, respetarlos y ayudarlos a que estén tranquilos y tengan una buena calidad y una dignidad al final de la vida. Sí, doctora. Una última pregunta. Dice, buenas noches. ¿Alguna referencia para tener acceso a los documentos de voluntad anticipada en estos tiempos de pandemia y contingencia sanitaria? ¿O siguen teniendo su acceso hasta que el paciente está a punto de fallecer en las unidades de salud correspondientes y o ante el notario correspondiente? Se puede hacer inicialmente con notario, o sea, el notario puede hacer, o sea, se puede hacer el trámite de una manera, o sea, no necesitas estar enfermo de algo o estarte muriendo para poder hacer una voluntad anticipada, eso se hace de manera, o sea, con el notario de manera inicial. En los hospitales, sí, muchas veces va más bien como a la oferta, ¿me explico? O sea, como que lo ofrecen, o sea, de manera institucional se ofrece en personas que tienen un pronóstico malo, un pronóstico corto de posibilidad de fallecer. Pero de manera con el notario se puede hacer de manera inicial, ¿eh? O sea, no necesitas estar, o sea, no necesitas llegar con el notario y decirle, mi doctor me dijo que me va a morir y necesito hacer mi voluntad anticipada. No, o sea, tu persona sana ahorita en plena facultad, puedes ir y decir, yo quiero para el final de la vida esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque también podemos fallecer en cualquier momento, ¿no? O sea, no estamos exentos, lamentablemente. Entonces, el poderlo prever y el poder planificar todas estas cosas es ideal. Incluso podría no ser legal y tú platicarlo con tu familia, o sea, nosotros o los familiares platicarlo y ya, o sea, y llegar a acuerdos o poderlo tener como escrito en la casa o que tu familia simplemente lo sepa y no se requiere de un documento legal o no se requiere estrictamente de la voluntad. Eso se busca un poquito más para el manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque como hospital, pues, y como médicos, pues estamos no obligados, pero sí estamos acostumbrados a dar un tratamiento de, pues, la reanimación en caso de que caiga en paro y esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros realizamos el consentimiento informado. Pero, sí, bueno, y la voluntad anticipada. Pero si nosotros como personas se lo hacemos saber a nuestra familia, con eso es suficiente. Si tenemos ahí la duda en que nuestra familia nos vaya a hacer caso o no, podemos hacerlo de manera legal y con cualquier notario y queda de manera legal, firmada y listo. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por la excelente ponencia. Con eso terminamos la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los presentes y a la doctora que nos dio el favor de compartir sus redes sociales para que le hagan saber de alguna duda o comentario que ustedes tengan.
cedo la palabra a la doctora Lilian Cano, quien hará el cierre el día de hoy. Buenas noches. Bueno, siempre es un gusto escuchar a ponentes tan preparadas. Definitivamente aprendemos muchísimo de ustedes. Como médicos de primer contacto, lo hablo de mi experiencia propia, enfrentamos muchos retos para atender a pacientes con COVID-19. A veces me han preguntado, ¿solo le vas a recetar paracetamol? Y la respuesta en la mayoría de los casos es sí, únicamente paracetamol, pero también es el constante monitoreo de signos vitales, el acompañamiento, el seguimiento cercano y la educación y la información. Además, intervenciones con la familia y prevención de contagios. Recordemos, si tratas una enfermedad puedes ganar o perder. Si tratas a una persona, les garantizo que van a ganar sin importar cuál sea el resultado. Y con esto, bueno, doy el cierre de la sesión. Los esperamos en la transmisión el día de mañana en punto de las 7:05 de la noche. Pero antes de finalizar, los quiero invitar a una dinámica. El día de mañana vamos a platicar acerca de vacunas. Entonces, vamos a poner en esta página unas encuestas muy breves para ver un poco su perspectiva acerca de la vacunación. Espero que puedan tomarse el tiempo de contestarlas y pues muchas gracias y buenas noches.